permaneciendo en la doctrina de Cristo en tiempos de apostasía. El Señor traía este pensamiento a mi mente porque ha habido preocupación por diferentes cosas pasando alrededor del mundo y quizás cerca de nosotros también. Era una preocupación de los profetas del Antiguo Testamento, era una preocupación fuerte de los discípulos del Señor, de tal manera que el apóstol Juan, el apóstol Pedro, también Pablo, Judas, escribieron acerca de todo esto. Y me impresiona porque no solo era ese sentir, esa responsabilidad, esa preocupación de ellos, sino que sigue siendo ahora nuestro también. Vamos a leer las Sagradas Escrituras en la segunda carta que escribió el apóstol Juan. En el versículo 9, por favor, nos ponemos de pie para reverencia a la palabra del Señor. Te honramos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a leer tu hermosa y poderosa palabra. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Por favor, todos juntos nuevamente. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Aleluya, Padre. En esta hora te damos muchas gracias por este amor tan hermoso que tú tienes por tu pueblo, por dejarte sentir en medio de tu congregación amada. Hemos orado para que sensibilices corazones. Hemos orado para que toques vida. Hemos orado para que el que esté enfermo sane. Hemos orado para que el que esté caído sea restaurado. Hemos orado para que el que no es salvo sea salvo ahora, Señor. Por favor, esta palabra produzca fruto al 100%. Que glorifique tu nombre y que el fruto permanezca, Señor. Eso dice tu palabra. Pon obediencia en el corazón de tus hijos. Un espíritu recto, un espíritu afable, un espíritu receptivo a tu palabra, Señor. Gracias por esta oportunidad que no la tiene cualquiera, Señor. Gracias porque tú vienes pronto, nos lo has prometido y lo creemos. Y queremos seguir aquí adelante, honrándote y glorificándote de una manera, Señor, que bendiga siempre tu nombre y nuestra vida también. Gracias por cada uno de los presentes, por los invitados, por los nuevos. Bendícelos uno a uno por nombre. Pido por sus necesidades. Primero, necesidad espiritual, financiera, de salud, de familia. Por favor, suple esas necesidades. Y gracias por todos los que trabajan con amor a tu obra y por todos los que han sembrado en tu obra. Multiplícala sobremanera. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Se puede sentar? Gracias por mantener su teléfono cerrado, por favor, a menos que usted tenga una emergencia, pues tenga un ventilador. Gracias por editar las conversaciones durante la palabra de Dios, porque Dios se merece toda honra y gloria. Amén. Dios le bendiga. Permaneciendo en la doctrina de Cristo en un tiempo de apostasía. Permanecer en la doctrina de Cristo es permanecer en la verdad de la palabra y permanecer en la comunión con Dios. Pero cuando alguien se aparta de la doctrina de Dios y de su comunión, con facilidad esa persona puede conducirse al engaño y a la apostasía. Ya les voy a explicar lo que quiere decir apostasía. Es por eso que Dios de pacto está siempre animando al pueblo de Dios
a mantener una relación íntima con Dios y comunión con Él a través de su palabra, por medio de cada devocional que nosotros estamos compartiendo. Porque cuando yo escucho los devocionales de todos, porque escucho casi los devocionales de todos, no les voy a decir que todos, pero parte de ellos los escucho y a veces los escucho todos, aún de los jovencitos, de los adolescentes, yo me gozo y puedo percibir que Dios está tocando el corazón de ellos, que Dios ha hecho algo a través de ese momento de intimidad, a través de compartir un devocional. Entonces, es importante de que nosotros podamos estar conectados con la palabra permanentemente. No quiero decir 24/7, porque ustedes tienen actividades como nosotros. Pero, dándome cuenta yo ahora que la iglesia de este siglo, la iglesia presente, ustedes, nosotros, estamos enfrentando un desafío tremendamente grande. ¿Cuál es ese desafío? Los jóvenes no se digan. Los hombres no se digan, las mujeres también. Y el desafío es que debemos, como hijos de Dios, de permanecer en la verdad en medio de tanta gente que se está levantando con enseñanzas y corrientes espirituales que si no sabemos discernir de dónde vienen, nos pueden desviar de la fe del Señor Jesús. Hay muchas personas alrededor suyo, mío, y de la iglesia del Señor que hablan de Dios. Y usted va a decir, qué lindo él, qué lindo ella, cómo habla de Dios. Mencionan la palabra de Dios. Utilizan un lenguaje cristiano también. Cuando usted le dice Dios le bendiga o que anden lejísimos de Dios, le dicen amén. Pero sin embargo, no todo lo que se presenta como cristiano pertenece verdaderamente, ni todos los que aparentan ser cristianos pertenecen verdaderamente o están, mejor dicho, en la doctrina de Jesucristo. Y esto fue una gran preocupación de los apóstoles. Para no irnos demasiado lejos. Por eso es que no, hermanos, es suficiente permanecer en alguna doctrina, no es suficiente. No es suficiente solo venir a la iglesia el domingo o el viernes o el día que usted venga, no es suficiente. Lo suficiente y necesario es que permanezcamos en la verdadera doctrina de Cristo Jesús. ¿Cómo saber eso? Gracias a Dios por ese amén. El apóstol Pablo está declarando, cualquiera que se extravía y no persevera, lo dijo el versículo que leímos al principio, de Cristo, no tiene a Dios. Aunque digamos yo creo en Dios, aunque digamos yo no hago cosas malas, porque hay gente que me ha dicho, pastora, yo estoy pecando, no estoy haciendo nada malo, solo no estoy yendo a la iglesia, pero no estoy haciendo nada malo. O que aunque crean que son pequeñeces, porque hemos aprendido que no podemos subestimar o minimizar el pecado, porque es una treta del enemigo tan tremenda de que el pueblo de Dios, el Hijo de Dios, minimice el pecado y lo haga chiquitito, como que no es nada. O a veces pensamos que por hacer oraciones pequeñitas para acallar nuestra conciencia, porque casi siempre el deseo del ser humano no llega hasta el tiempo de dar un espacio y leer las Sagradas Escrituras, sentarse, meditar, escudriñar, aprender de memoria. Por eso es que estamos en el discipulado. Pero muchas veces hacemos oracioncitas así como a la pasarraya para callar la conciencia, para tener que decirle a Dios, Dios, ya oré, ya vine al estudio, no voy a estar pidiendo más nada, Señor. Conocer bien, amados hermanos, y creer la doctrina
básica y fundamental de la palabra de Dios. Es eso lo que va a determinar lo que creemos acerca de Dios, lo que creemos acerca de Jesucristo, lo que creemos acerca de la salvación y lo que creemos acerca de la vida cristiana. El viernes estaba escuchando una palabra hermosa acerca de la caída del hombre. Qué importante, es una de nuestras 16 verdades fundamentales que las tenemos que conocer, experimentar, vivirlas. Tenemos como iglesia del Señor entender que apartarnos de la doctrina de Cristo es apartarse de la verdad que Dios ha revelado en su palabra. Pero usted me va a decir, yo no me he apartado de Dios. Usted sabe que yo estoy viniendo a la iglesia. Usted sabe que estoy haciendo eso. Incluso podemos estar desarrollando algún privilegio. Lo crítico es, hermanos, es estar dentro de la iglesia y estar apartado. Porque muchos, quizás, pero que eso no suceda aquí, estamos dentro de la iglesia, pero estamos apartados de Dios. Y es que por eso en la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo estar en la casa del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo estar desarrollando un privilegio, pero estar apartado de Dios. Sí, hermano, se nota. Porque la Biblia dice, por sus frutos los vamos a conocer, dice la palabra del Señor. Entonces, el peligro de la apostasía y de las falsas doctrinas, yo quiero dárselo a conocer ahora. Realmente esto, así es como decía, no es posible, tenemos que hablar de eso. El peligro de la apostasía y de las falsas doctrinas, pero que es apostasía, si me ponen por favor así de textual. Yo sé, hermanos, que al final de este servicio están por ahí a nivel mundial pendientes de algo, ¿verdad? Pero ahorita le pido que esté pendiente de la palabra de Dios. No quiero mencionar nada específicamente. Olvídense de los teléfonos, olvídense de otra cosa, concéntrense en Dios y adoren en Señor. Aleluya, amén. ¿Qué es la apostasía? La palabra apostasía significa, y yo solo los puse ahí para estar pendiente, significa apartamiento, significa abandono, significa decepción y significa rebelión. O sea que si alguien confiesa a Dios y dice ser creyente, pero de una u otra manera está abandonando a Dios, o de una u otra manera está en rebelión, o de una u otra manera está apartándose de Dios, entonces estamos en apostasía. El abandono consciente o progresivo, porque muchas veces hay gente que lo está abandonando conscientemente. Yo estoy consciente, Señor, no quiero hablar contigo, estoy aquí a la fuerza porque me trajeron y porque tengo que cumplir. Porque si no me van a poner estas reglas y entonces yo no quiero que me quiten lo que yo quiero hacer. A veces estamos por cumplir con alguien y no con Dios, ni menos por amor. Entonces, muchas veces el abandono es consciente y es progresivo. Nos estamos moviendo de la fe, nos estamos alejando de la verdad de Dios, de esa fe que algunas veces afirmábamos creer. Como dije antes, muchos quizás están asistiendo a la iglesia, pero su vida está bien alejada de Dios. Porque están viviendo completamente contrario a lo que dice la palabra de Dios. Y eso es estar abandonando la fe. Y eso es apartarse de la fe. Y eso es desertar de la fe de Dios. Y eso es huir de la fe de Dios. Y eso es apostasía. Tenemos que ponerle un nombre a eso, hermanos. Tenemos que ponerle un nombre. La apostasía
no siempre comienza cuando alguien públicamente abandona la iglesia. O sea, hoy yo decido irme a la iglesia, hoy decido ya no estar en la iglesia y me voy por X ya razón. Y le voy a decir, amados hermanos, la mayoría de la gente que se va de la iglesia se va por los deseos de su concupiscencia, por los deseos de pecar, por los deseos de vivir su vida a la manera de ellos. La mayoría de gente que se va de la iglesia no se va por otras cosas, se va por su propio pecado, hermano. Y realmente nosotros tenemos que entender de que todas las iglesias del mundo, así como entra gente, así sale gente. No hay una iglesia que yo conozca donde no entre gente y salga gente. Eso es el común denominador de todas las congregaciones. Pero si vamos a investigar caso por caso, el propósito, la misión o el por qué se va la gente es porque decide apostatar abiertamente contra la fe de Dios. No es por otra cosa. Y esto me estaba preocupando, ¿por qué? Porque le digo, el alejarse o la apostatar contra la fe no comienza de golpe. Ahora yo estoy bien y ya mañana decido ya no estar en la iglesia y me largo y me voy y decido no obedecer a Dios. No. No comienza así, comienza despacio, comienza silenciosamente, comienza lento, en otras palabras. La gente primero comienza a dejar de amar la palabra de Dios. Pero está en la iglesia, pero ha dejado de amar la palabra. De repente lo que dice la Biblia y lo que oye en las enseñanzas, en las predicaciones, comienzan a reemplazarlo por sus propias opiniones. Yo no creo eso, no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con lo que la Biblia dice, pero sigo en la iglesia y no estoy de acuerdo con lo que la Biblia dice, ni mucho menos con lo que se predica. Entonces, comienza cuando se acepta lo que Dios le llama pecado. Estoy en la iglesia, pero estoy pecando. Estoy en la iglesia, pero estoy mintiendo. Estoy en la iglesia, pero estoy adulterando. Estoy en la iglesia, pero estoy teniendo relaciones sexuales con alguien fuera del matrimonio. Estoy en la iglesia, pero estoy acechando contra cualquier persona. Estoy en la iglesia, pero tengo adicciones que a Dios no le gustan, pero a mí me gustan. Pero la gente está en la iglesia siempre. Estoy en la iglesia, pero estoy viendo pornografía. Estoy en la iglesia, pero estoy viendo películas 3X. Viendo películas donde salen escenas obscenas totalmente. Pero estoy en la iglesia. Y lo que no nos estamos dando cuenta es que eso nos está apartando lentamente de la palabra de Dios y de la fe en Dios. Y no me estoy dando cuenta cuando yo me estoy convirtiendo en un apóstata de la fe. Cuando ya acepté el pecado. Porque una persona que ama a Dios, amados, hermanos, óigame bien, no tolera el pecado. Cuando alguien ama a Dios, no se tolera el pecado. Porque la Biblia dice en Santiago que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y si yo amo el pecado, y si yo amo las cosas obscenas, sucias, corruptas de la carne y las acepto en mi vida abiertamente, estoy apostatando contra la fe de Dios. Estoy alejándome de Dios. Estoy desertando de Dios. Estoy alejando de Dios. Estoy negando la fe de Dios. Pero estoy en la iglesia. Y estoy desempeñando privilegios. Porque nadie sabe lo que yo estoy haciendo en mi vida privada. Eso es lo que nosotros decimos. Pero nada está oculto mucho tiempo. Dice la Biblia que no salga a la luz. Y el pecado es delatado, hermanos. El pecado es delatado.
El pecado salta en la luz y el pecado lo pone en vergüenza. Nos alejamos lentamente cuando buscamos mensajes agradables a la carne, pero que están en contra de Dios. Nos alejamos lentamente o sutilmente cuando no me gusta que me confronten. A mí no me gusta que nadie me diga nada, no me gusta que me reprendan, no me gusta darle cuentas a nadie. Yo hago de mi vida lo que quiero, a mí nadie me manda, a mí nadie me gobierna. Entonces yo digo, si usted no quiere dar cuentas a nadie, ¿por qué está en un ministerio? ¿Por qué está en un ministerio? Si no quiere darle cuentas a nadie, si no quiere rendir cuentas. ¿Por qué le dijo a Dios, sí, yo quiero servir, Señor, sí, yo quiero servir? Ok, quiero servir, pero no me quiero que nadie me diga nada, ¿ok? Estamos apostatando contra la fe de Dios. Porque eso es alejarme de Dios. El libro de Romanos dice que tenemos que estar sujetos a las autoridades. Yo quiero servir, pero no quiero estar sujeto a autoridades. Entonces, siéntese, escuche la palabra, medite en él. Y regrese cuando usted esté con un espíritu de obediencia. Porque se está contaminando el ministerio, hermanos. No estemos contaminando el ministerio. Si usted quiere servir a Dios, sea obediente. Y sujétese a Dios y a la palabra. Estamos contaminando la obra de Dios, hermanos. Estamos siendo bloqueo a ese mover del Espíritu Santo. ¿Cómo voy a ser un adorador y voy a estar con los ojos todos pelados? Viendo el mover de la presencia de Dios, yo estoy viendo cómo la gente está llorando, cómo la gente está moqueando, y yo soy un adorador y estoy con los ojos viendo, echándome el rollo. Hello, hermanos. ¿Cómo debo estar ministrando en el altar aquí y no me va a estar sometiendo? Yo pienso que una persona que ministra en el altar tiene que estar postrado delante de la presencia de Dios, orando a Dios y clamando para que la presencia de Dios entienda. Y tanto no puede ser ahorita. Medite eso, reaccione y siéntese, por favor. Seamos honestos y diga, por favor, ahorita no puedo servir porque no estoy preparado. Ayúdeme y trabaje conmigo. Estamos para eso, para ayudarle. Pero no queremos que la obra de Dios y la presencia de Dios se bloquee. Estamos alejándonos sutilmente de Dios. Cuando una experiencia espiritual la estamos colocando arriba de las Sagradas Escrituras. Es que lo que yo sentí fue una presencia hermosa. Y Dios me dijo que yo me fuera para allá y que hiciera esto. Sí, pero ¿qué te dijo tu esposa? ¿Qué te dijo tu esposa? Ay, mi esposo o mi esposa me le contaron. Pero yo siento la presencia del Señor. ¿Y qué te dijeron tus líderes? Ay, yo ni les quiero decir porque me va a decir lo contrario. Pero siento la presencia del Señor. Hello. Todo va a concordar en Dios. Todo coordina en la palabra. Pablo advirtió a Timoteo en el capítulo 4, en el versículo 1, que dijo, pero el Espíritu de Dios, o el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Yo siempre he dicho que esta es una temporada, mejor dicho, una época en que la mayoría de pastores o en las iglesias hay competencias desleales. Porque la gente no solo tiene un pastor. Yo no estoy diciendo que se encierren solo con su pastor, se pongan ciegos y lo vean solo a ellos, no. Pero tienen un montón de pastores. En las redes sociales tienen otros pastores y pastoras. Y están muchas veces obedeciendo más lo que el pastor le está diciendo en la red social que el pastor donde usted se está congregando. Y no nos estamos sometiendo a la doctrina de la iglesia, sino que estamos haciendo comparaciones con otras iglesias y con otros pastores. Es una competencia desleal. Y es duro, porque están
comparando. Es que en mi iglesia no se hace esto, es que en mi otra iglesia se hace lo otro, es que el otro hizo esto, es que el otro no. Cada iglesia tiene su propia visión. Cada iglesia tiene su propia visión. No quiero hacer sentir mal a nadie, pero mi pastor, pero yo es normal, esto se da en todas las iglesias, se daba cuando yo estaba en mi país. Y mi pastor es una persona que siempre habló, directo, y decía, si tú estás en este lugar, y la doctrina de este lugar, o la visión de este lugar, no se acomoda contigo, órale a Dios y pídele que te mande a un lugar donde se acomode lo que tú quieres. Que acomode donde tú quieras estar, donde te sientas bien. Porque es así, hermano. Una persona puede seguir utilizando un lenguaje cristiano, pero sin embargo, haberse apartado de la verdadera doctrina de Dios. En la Biblia, cuando Pedro defraudó, rechazó, traicionó a Jesús, estaba apostatando contra la fe de Cristo, pero se fue. Pero Pedro, aún habiendo traicionado, seguía actuando como un creyente. Lo conocieron, le dijo, tú eres de lo de aquello, ¿verdad? De Jesús. No, ¿cómo no tú eres? Es que hablas igual que ellos. Algunas falsas doctrinas, lo que hacen, hermanos, es que distorsionan la identidad de Cristo. Quiero avanzar, el tiempo me está llevando, pero necesito hablar de esto. Hay gente, iglesias, lugares donde distorsionan la identidad de Jesús. En 1 de Juan 4, 2, 3, dicen, esto conoce del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora está en el mundo. Amados hermanos, el espíritu del anticristo, no el anticristo, no confundan, está aquí, en todo lugar. Está el espíritu del anticristo, anda en el mundo. Y se ve que las iglesias, mire, yo la verdad estaba orando ahí cuando estaba orando por un espíritu de confusión. Porque si algo mete el enemigo para bloquear y distorsionar la obra de Dios es la confusión. Es que estoy confundido, es que no sé, es que no entiendo esto, no lo entiendo. Es como que se nubla la mente, se nubla la cabeza. Y ese espíritu de confusión viene para bloquear la bendición del creyente. Yo estaba reprendiendo el espíritu de confusión, hermano. Porque si usted es una de las personas que está confundido, que no entiende que esto, que no sé si es aquí, es allá, o no entiendo. Óigame, el Espíritu Santo es tan claro, tan claro, de que uno sabe perfectamente cuando está en su presencia. No solo hay paz, sino hay gozo, hay alegría, hay convicción de lo que yo estoy haciendo. Hay certeza de que yo estoy en la voluntad de Dios. Pero cuando alguien no tiene certeza que está en la voluntad de Dios, que sí, que no, que puede hacer, que no sé qué, que no sé cuándo, ese espíritu no viene de Dios. Jesucristo, hay gente que dice que Jesucristo solamente es un profeta, un maestro, un ejemplo moral, un medio para obtener bendiciones. Mucha gente lo tenemos como medio para obtener bendiciones. Lamentablemente. Jesús fue todo eso, pero también es el Hijo del Dios Todopoderoso, a su nombre. Y eso no, porque Él es Hijo del Dios eterno, el que se manifestó en carne, el único, el Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Aleluya. Y eso lo tenemos que tener bien claro como iglesia del Señor. Toda persona que disminuya o niegue la persona y la obra del Señor Jesucristo no viene de Dios. Muchas veces van a presentar otro evangelio.
Gálatas 1, 6 a 9 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema, hermanos, es una persona que intensamente detesta y rechaza lo de Dios. Por lo tanto, es una persona que también es rechazado por Dios y es abominación para Dios. Un hereje, alguien que está hablando totalmente contrario. Hay un sentido bíblico acerca de eso. En la Biblia también se refiere no solo a personas, a objetos, personas que estaban tan corrompidos, pero tan corrompidos que debían de ser destruidos o apartados por completo para evitar la ira o el juicio divino. Amados hermanos, que nuestra vida no esté corrompida. Que si estamos sirviendo a Dios, no estemos corrompidos. Que no estemos adorando a Dios y viendo otras cosas, adorando a Dios y haciendo otras cosas, sirviendo a Dios y pensando otras cosas, haciendo otras cosas. Porque llegará el momento que Dios te va a decir: papito, alto, mamita, alto. Ahora es tiempo de que yo voy a recoger lo mío y voy a apartar. Miren, hermano, he visto a personas estando en el altar que Dios mismo los ha bajado del altar. Que ni nosotros nos hemos bajado. El Dios mismo los ha bajado y los ha delatado y los ha dejado en vergüenza. Después que muy lindamente servían en el altar del Señor. Yo lo he visto. Y es por eso que en la Biblia, cuando estaba preparando este mensaje, el Señor me ponía: tienes que decirle a la iglesia que cuide su salvación con temor y con temblor. Con temor y con temblor tenemos que cuidar nuestra salvación. Una salvación tan grande. Hay falsos evangelios que quieren nada más identificar los méritos del ser humano. Toda obra buena, todo don perfecto, toda buena dádiva desciende del Padre de las luces, dice la palabra de Dios. O sea que no es mi mérito, no es el suyo. Posiblemente usted esté ayudando fuertemente a la obra, gloria a Dios por eso, y Dios lo va a bendecir. Pero Dios pone el querer y el hacer en su perfecta voluntad en el corazón. Amén. Y de lo recibido de sus manos le damos. Porque lo que usted tiene en su bolsillo no es suyo. Es de Dios. Lo único que usted lo hace para usted y se lo gasta como usted quiere. Cada quien sabrá. Qué bueno, porque Dios nos da a nosotros capacidad, habilidad, oportunidad para poder hacer lo que hacemos con las manos, con la inteligencia, con los dones, con los talentos que Dios nos da. Todo viene de Dios, hermanos. Amén. Amén. Hay también otras corrientes que yo no voy a hablar mucho de eso, que pueden convertir la gracia de Dios en una excusa para pecar. Pero Dios sabe que somos humanos. Yo lo recibí como Señor y Salvador y that is enough. No, hermano, esto es suficiente. Ya no necesito nada más. Y a veces digo: no importa, yo recibí a Cristo, vengo a la iglesia, pero yo tengo mi vida oculta. Y piensa que salvo siempre salvo. Y eso no es cierto. Es por eso que el Señor una vez más me decía: cuidemos la salvación con temor y con temblor. Porque somos salvos por medio de la fe y la gracia de Dios. Pero si nos descuidamos de una salvación tan grande, si la descuidamos, nosotros no vamos para el cielo. Es por eso que el apóstol Pablo estaba diciendo: miren bien y cómo anden. Como sabios, no como necios, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos, decía la Biblia. Filipenses 2:12 dice: por tanto, hermanos míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en la ausencia, ocupados en vuestra salvación
con temor y con temblor. Puede que los pastores no estén encima, puede que los líderes no estén encima, que tu padre, tu madre no estén encima, que no esté tu discipulador encima, tu quien sea. Pueda, hermanos. Pero nosotros necesitamos, en una forma, por el beneficio de nosotros, en una forma demasiado cuidadosa. Yo le pregunto, ¿cómo cuidaría usted un gran cofre lleno de oro que le dieran? ¿Cómo lo cuidaría? Yo creo que ni dormiría pensando, ¿a dónde lo voy a meter? Para que nadie me lo use. Nuestra salvación vale más que un cofre lleno de oro, ¿no? Entonces, es bien importante que nosotros tengamos cuidado, colocar a un ser humano en el centro de nuestra vida, más que a Dios también tenemos que tener cuidado. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Sigamos a Cristo, no sigamos a hombres. Sigamos a Cristo, no sigamos a hombres. A Cristo seale fiel. El hombre amor que le sea fiel a Cristo va a ser fiel a su esposo, a su esposa, a su iglesia, a su familia, a todo. Amén. Ahí comienza todo, con la fidelidad a Dios. Entonces, amados, necesitamos entender de que nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tengamos cuidado cuando alguien nos diga, tuve esa visión, tuve un sueño, el Señor me dijo, una experiencia. Está bien, yo creo en la profecía. Yo creo en el sueño que Dios da. Yo creo en las visiones de Dios. Pero hay lugares donde eso cobra más importancia que la palabra de Dios. Importa más lo que me dijo el profeta, importa más lo que me dijo fulano, sultano, mengano, que lo que dice la palabra de Dios. Y obedecemos tanto el pie de la letra, lo que alguien escribió. El Señor me habló a través del hermano fulano y sultano y dijo que eso es Dios, pero la Biblia dice otra cosa. Sí, pero el Señor me dijo otra vez. Estamos poniendo la palabra de otro hombre antes que la del Señor. Tenemos que pedirle el discernimiento. Nosotros hemos pasado por experiencias duras, lamentablemente, por falsas profecías. Por falsas profecías. Hemos pasado experiencias durísimas en familia. Durísimas. El Espíritu Santo nunca contradice la palabra que Él mismo ha inspirado. Yo lo dije con la graduación del bíblico. Todo pásalo por este filtro. Vamos a pasar por este filtro todo. No todo lo sobrenatural procede de Dios. Hay cosas sobrenaturales, pero que son del enemigo también. ¿Cómo voy a entender que es del enemigo y que es de Dios? A través del Espíritu Santo que mora en ustedes, hermano. Por eso toda enseñanza y toda experiencia deben examinarse a la luz de la palabra de Dios. Una advertencia bien clara es que el error doctrinal casi nunca le viene a decir somos falsa doctrina. No se lo va a decir, ¿verdad? No se presenta como tal. Se introduce mezclando una parte de verdad y una parte de error. Es una línea delgada que usted y yo casi nunca lo percibimos. Está tremendo, el tiempo me ha ayudado, pero hay algo que dice, ¿cómo reconocer la verdadera doctrina? La sana doctrina no es una tradición, ni una preferencia mía, ni una preferencia denominacional. Es la verdad de Dios revelada a través de sus escrituras y que se centra en Jesucristo. Amén. Entonces yo tengo que tener sumo cuidado y que tiene que estar centrada en Cristo. Tiene que decirnos quién es Cristo. Hablar de su encarnación, de una vida sin pecado. Porque el creyente tiene que entender que si es creyente, su vida tiene que estar sin pecado. Yo no estoy diciendo que usted no va a pecar, porque somos seres humanos y mientras estemos en esta carne, algo se nos va a realizar. Pero tenemos que luchar desde que nos levantamos hasta que nos acostamos por no pecar. Luchar. Darle el señorío de nuestra vida a Jesús. Porque la verdadera doctrina está fundamentada en las sagradas escrituras.
Usted va a sentir cómo Dios le habla. Usted va a sentirse mover del Espíritu Santo. La Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y usted para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No estamos hablando de perfección absoluta, estamos hablando de una perfección proporcional. Cuidemos de cómo vamos a interpretar la palabra. Yo puedo hablarles de la palabra, pero posiblemente no estoy interpretando bien la palabra. Tenemos que exponer la palabra, pero contextualmente tenemos que darnos cuenta que si la estoy interpretando correctamente. Porque ahora lo que nos gusta son las emociones, nos gustan más las emociones. No estoy en contra de la lengua, amo, el Señor me ha dado ese privilegio también. Somos pentecostales, como digo siempre, de los pies a la cabeza. Gloria a Dios por eso. Pero tenemos que redarguir, tenemos que percibir, discernir los espíritus. El Espíritu del Señor nos guiará a toda verdad y a toda justicia en Cristo Jesús, dice la palabra. El Espíritu de Dios. Si usted tiene el Espíritu de Dios, usted no va a ser engañado. Si usted tiene obediencia a la palabra, usted no va a ser engañado. Si usted tiene una intimidad con Jesús y una dependencia del Espíritu Santo, usted no va a ser engañado. Porque la verdadera doctrina produce una vida transformada. Y eso quiero decirles que una vida que es transformada tiene santidad, amor, humildad. Hermanos, pero cuidado, no nos pueden decir nada porque a mí no me diga nada, sino mejor ya dejo eso. ¿Dónde está la humildad? No, pero es que a mí no me gusta que me estén decir. ¿Dónde está la humildad? Es que el que es humilde una sola vez se le dice. No se le dice muchas veces. Obediencia, dominio propio, fidelidad. Voy a ir ya con lo último, hermanos, porque sí quería. La responsabilidad del creyente. Nosotros como creyentes tenemos una responsabilidad de combatir constantemente las falsas doctrinas y los falsos maestros. En otro tiempo voy a hablar abiertamente de los falsos maestros y de las falsas doctrinas. Ahorita no, por el tiempo ya no nos queda. Pero el Señor advirtió a través de sus apóstoles también que algunos iban a introducir encubiertamente, herejías destructoras para la iglesia. Y por eso el apóstol Juan dijo, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Prueben los espíritus. Debemos defender lo que es la verdadera doctrina. Muchas veces defendemos la doctrina, no defendemos la doctrina, decimos, no, da pena no decir esto. Defender la doctrina, de verdad, hermanos, nos falta de amor. Defender la doctrina es nuestra responsabilidad como creyentes. Tenemos que ser. A veces es que la hermana fulana tal vez abiertamente ha pecado contra otros, abiertamente ha hecho pecado, conscientemente ha destruido cosas. Y nosotros no sé si es pobrecita, no, hay que orar para que se arrepienta. Sí, hay que orar. Pero hermanos, en aras de ese amor, no podemos estar abrazando al pecador consciente y constante. Se le tiene que reprender, hermano. Oremos por ellos, pero se tiene que responder. Así es que nos damos cuenta que en las Sagradas Escrituras, la Biblia dice que los creyentes examinaban cada día las Escrituras para comprobar que lo que escuchaban era verdadero. Es por eso que estudiemos la palabra. No crean todo lo que se dice. Vayan y escudriñen. Porque a veces lo acomodamos a mi manera de pensar. No, pero es que yo digo, usted lo dice, pero no lo dice la Biblia, entonces esto no es de Dios. Lo digo yo, pero no está en las Escrituras, entonces no es de Dios. Examinemos toda enseñanza, hermanos. Permanezcamos en la fe del Señor. Transmitamos esta verdad a nuestras siguientes generaciones. Defendamos esta verdad con amor. Porque es una necesidad de todo creyente.
Por eso, segunda de Juan 9, lo que acabamos de leer, dice: el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre, tiene al Hijo. Bajo la dirección del Espíritu Santo y en obediencia de las Sagradas Escrituras. Eso dice la palabra de Dios. Por favor, hermanos, permanezcamos en la fe de Dios. Y vamos a ver a Jesús y a vivir con Él para siempre. Cuando dice amén. Pueden repetir después de mí esta oración. Padre Celestial, en esta hora te pedimos perdón por nuestros pecados. Abro mi vida y te hago mi Rey y mi Señor. Por favor, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero estar contigo para siempre. Por favor, nunca me abandones. Gracias por amarme tanto. Entrego mi vida a ti y te hago mi Rey y mi Señor.